La destrucción del Templo de Jerusalén y el exilio fueron un verdadero hiato en la historia judía antigua. No solamente por ser una gran tragedia nacional, no solamente por haber perdido la independencia política, el territorio o el centro de culto como era el Templo de Jerusalén, sino porque desde el momento que los judaítas fueron llevados al exilio, y no fueron llevados todos, la tierra de Judá quedó todavía con población, pero los que fueron llevados al exilio fue la inteligencia, los líderes de Israel, sea el rey y la corte, los sacerdotes, incluyendo al joven profeta Ezequiel, los sacerdotes, es decir, aquellos que realmente tenían sobre sus hombros el destino de la nación, fueron llevados al exilio y ahora tenían que liderar a un pueblo, a una grey que se habían quedado sin aquellos factores que precisamente coadyuvan para la unidad nacional. ¿Cómo poder seguir subsistiendo como pueblo sin territorio, sin unidad política y sin templo? Y según la propuesta de los investigadores, fue precisamente en esta situación de tragedia en donde comenzó a jugar el papel de la memoria de un pueblo, porque en este caso los recuerdos del pasado de Israel podían servir precisamente para reunir a estos exiliados que no tenían otra manera de poder demostrar y manifestar su identidad. Y parecería ser que en este contexto en donde la memoria empieza a jugar un papel central, es cuando comienzan a reunirse las antiguas tradiciones de Israel. Esas tradiciones orales y en algunos casos escritas que se habían comenzado a conformar para finales de la época bíblica, y prueba de ello fue cuando hablamos lo que serían los comienzos de ese futuro libro del Deuteronomio, y probablemente también el comienzo de los libros proféticos, como hicimos referencia en una charla anterior sobre el profeta Jeremías, es cuando comenzaron a reunirse y probablemente también a escribirse e incluso editarse algunas de estas obras. Y estas obras probablemente fueron puestas escritas por sacerdotes, por sabios, por profetas, es decir, precisamente por los intelectuales de Israel de esa época. Pero lamentablemente no tenemos ningún testimonio físico de estas obras o de lo que serían los comienzos de esta literatura bíblica. Solamente en fuentes más tardías podemos acceder al conocimiento de que en algún momento, entre el siglo II y el siglo V, realmente esa revolución en la historia de la Biblia hebrea ya había sucedido. Y prueba de ello es, por ejemplo, el libro de Esdras, que junto con el libro de Nehemías conformaban en la época antigua un solo libro, y que en su formato actual muy probablemente fue editado para el año 400 antes de la era común, en la época persa, que cuando el propio libro presenta a Esdras, un personaje probablemente histórico, lo presenta como descendiente de la casa del gran sacerdote, es decir, de la casa de Aarón. El hecho mismo de ser perteneciente a esta clase sacerdotal de la familia del sumo sacerdocio prueba que formaba parte de estos grupos de élite que residían en la diáspora. Y cuando el texto lo presenta, lo define de esta manera. Este Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor Dios de Israel había dado por medio de Moisés. Es decir, lo presenta a Esdras como un maestro, específicamente como un escriba. El texto en hebreo lo llama Sofer Ma'ir Betorat Moshe, es decir, un escriba experto, un maestro que no es como los escribas anteriores en su función de amanuenses, que eran realmente secretarios cuya función era específicamente escribir o poner por escrito tradiciones cúlticas o históricas, sino su función es la de ser un maestro, un sabio, que tiene por propósito estudiar y develar los secretos de la palabra de Yahvé contenidos en el libro que es atribuido a Moisés.
Específicamente luego el mismo capítulo 7, cuando habla de Esdras, dice, y de Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Es decir que la función de Esdras, podríamos decir, anticipa lo que va a ser la institución del rabí, de ese sabio después de la época rabínica y hasta la época moderna, cuya función es interpretar el texto. La palabra ahora ya no es una palabra que tiene su dimensión oral, sino que tiene su dimensión escrita. Y su función es entender y profundizar esa palabra para poder enseñar al pueblo de Israel. Pero, ¿qué alcance o qué contenidos tenía esta ley del Señor? Bueno, no lo podemos saber porque no tenemos ningún testimonio físico de ese texto, pero probablemente algunos consideran que debe haber sido un primer estadio de desarrollo o de evolución de lo que va a ser finalmente el futuro Pentateuco. Y lo significativo es que estas tradiciones ya estaban y eran atribuidas en esa época a Moisés, que seguramente para entonces, para el siglo VI y siglo V, ya era visto también por los antiguos judaítas como una figura del pasado mítico de Israel, en donde se le atribuían todas esas antiguas tradiciones que finalmente habrán de transformarse en tradiciones sacrosantas. Pero, ¿cómo esta obra, que será el futuro Pentateuco, comienza a tener un valor más allá de los círculos intelectuales? O en otras palabras, ¿qué es lo que hizo que este libro se transformara en la piedra fundacional de la identidad de Israel para toda su historia y que habrá de ser también la primera de las tres partes que habrán de conformar la futura Biblia hebrea? Bueno, otra vez nosotros no sabemos cuándo eso sucedió, pero lo que sí sabemos que, según nos cuenta el libro de Nehemías en el capítulo 8, ya para mediados del siglo V, los judíos habían adoptado este libro como centro de su identidad nacional. Y prueba de ello es la ceremonia de la cual no teníamos ningún antecedente sobre la misma, que nos cuenta el mismo libro de Nehemías de la época persa y dice así: y el día primero del séptimo mes, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos delante de la plaza que está frente a la puerta del agua, y todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Es decir que ahora este libro de la ley no tiene solamente vigencia en círculos intelectuales esotéricos, sino que forma parte de una ceremonia pública. Y esta ceremonia se lleva a cabo en el día primero del mes séptimo, que según el Pentateuco es una fiesta, tiene el valor dentro de la liturgia de la Biblia hebrea, pero el propio Pentateuco no nos dice nada acerca de lo que los israelitas tenían que hacer ese día. Es decir, probablemente entonces tenemos aquí una práctica que parecería ser que empezó a desarrollarse en Babilonia, en el contexto de exilio, en donde en ese día que hoy en el moderno calendario hebreo, desde la época rabínica, es considerado el Rosh Hashanah, el comienzo del año litúrgico judío, se lee la ley. Pero lo que más interesante es que lo que para nosotros como lectores de este texto nos resulta algo totalmente novedoso, resulta ser que era una práctica ya conocida para los judaítas de esa época, para los que habían venido del exilio de Babilonia y ahora residían en Jerusalén, porque el texto continúa diciendo: y entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se le podía ver por encima de todos, y al abrirlo todo el mundo se puso en pie. Y entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso. Y todo el pueblo respondió con los brazos en alto: amén, amén. Y luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Es decir, que en realidad este texto ahora es un texto adorado, es considerado sagrado por el propio pueblo, hasta tal punto que también le brindan homenaje. Y obviamente podemos decir que este texto, Nehemías 8, nos anticipa lo que habrá de ser la ceremonia central del pueblo de Israel desde entonces hasta nuestros días, y es la lectura de la Torá. Y lo que muestra entonces que desde el momento que ese texto tuvo una dimensión pública, en donde hombres y mujeres pueden acceder a ese texto, es cuando este texto, este libro,
se transforma en la base angular, en la piedra fundamental de la identidad de Israel para todos los siglos.